Hola, yo soy Manuela Constaín y junto a mi grupo conformado por Felipe Anzola, Sofía Díaz y Daniela Pacheco, les vamos a presentar la responsabilidad extracontractual por parte del Estado en casos de violencia estructural. Bueno, en la presentación les vamos a mostrar los objetivos de nuestra investigación junto con nuestra tesis. Vamos a dar un contexto histórico de la violencia en Colombia. Vamos también a dar un contexto en el ámbito internacional, argumentos a favor de nuestra tesis, contraargumentos contra la tesis y listo. Bueno. Nuestra tesis es la siguiente. Hay responsabilidad extracontractual por parte del Estado respecto a daños ocasionados por los grupos guerrilleros y paramilitares en manifestación de la violencia estructural que caracteriza a Colombia. Y para lograr tenemos los siguientes objetivos. El primero, determinar si existe responsabilidad extracontractual por parte del Estado debido a los actos violentos cometidos por la fuerza pública. Segundo, es demostrar la complejidad detrás de la aplicación de figuras de derecho civil como la responsabilidad extracontractual a ámbitos estatales. Tercero, queremos comparar el ámbito de responsabilidad extracontractual por parte del Estado de Colombia con otros países referentes, con la Corte y con cortes internacionales. Cuarto, es exponer detalladamente la normatividad con respecto a la responsabilidad extracontractual por parte del Estado, junto con las ventajas y desventajas que vienen con esta. Bueno, como se menciona en el índice, ahora vamos a empezar con el contexto del conflicto armado colombiano, para luego más adelante poder empezar con los argumentos y la sustentación de la tesis. El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos y conocidos del mundo. Este conflicto continuo ha dejado miles de víctimas en el país, así como lamentables recuerdos que permanecen en el pueblo colombiano hasta hoy en día. Dentro de las bases o influencias de este conflicto encontramos la historia política de Colombia, que ha sido considerada como el combustible de esta tensión permanente que ha vivido el país por años. Tal como le menciona Juan David Cárdenas en la revista Ciudad Pasando, abro comillas, desde el mismo origen del Estado colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción estatal, cierro comillas. A raíz de esta tensión constante, se han intentado y se han llevado a cabo procesos de paz. Sin embargo, las consecuencias del conflicto no se olvidan, y por eso nos pareció muy importante entender cómo ha sido o está siendo aplicada la responsabilidad por parte del Estado en respuesta a los años de violencia que se vivieron dentro del pueblo colombiano. Y por eso para esta investigación nos vamos a centrar específicamente en la responsabilidad extracontractual del Estado relacionada con los falsos positivos. En Colombia se conocen como falsos positivos el asesinato sistemático de civiles inocentes que fueron presentados por las fuerzas militares como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener bonificaciones o ascensos por parte de sus superiores. En la presentación pueden encontrar una cita del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux. Esta cita nos parece importante, es bastante fuerte, pero logra explicar la dinámica en ese momento que había entre las fuerzas militares y el gobierno, que logró o llevó a que personas cometieran estos asesinatos o pues clara violación de los derechos humanos para lograr a conseguir las bonificaciones que en ese momento se estaban obteniendo. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, esta ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, y las mayorías de estas pasaron entre los años 2002 y 2008 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Continuando con la temática del trabajo, nos pareció también importante presentar una pequeña introducción a lo que es la responsabilidad extracontractual. Entonces, como concepto general, y como lo menciona Patiño, para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios, como los pueden ver enumerados en la presentación, que son el daño, el hecho generador del mismo, como también se puede decir la conducta, y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta del agente generador. Entonces, hablando del daño, como lo menciona Marcela Castro en su libro Derecho de las Obligaciones, dentro de la responsabilidad extracontractual se deberá indemnizar todo daño que surja directamente de la conducta dolosa o culposa, sea previsible o imprevisible. Adicionalmente, dentro de las características específicas del daño, este tiene que ser cierto, personal y directo. En cuanto al requisito de conducta, para que se conforme el hecho generador del daño, el causante del daño debe haber incurrido en una conducta dolosa o culposa, como mencionamos antes, sea activa u omisiva. Con esto llegamos a los diferentes tipos de responsabilidad extracontractual, pero para la presentación nos vamos a concentrar en los dos más importantes, que son la responsabilidad extracontractual directa y la responsabilidad extracontractual indirecta. La directa es donde la persona autora de la conducta es la misma que debe responder con su patrimonio al daño causado. En cambio, la indirecta es donde las personas son responsables no solo de sus propias acciones, sino de aquellas que cometan las personas que están bajo su cuidado.
Entonces, dentro de este segundo tipo de responsabilidad extracontractual, opera lo que es una presunción de culpa sobre el encargado del cuidado o de la supervisión. Entonces, se da por cierto que el daño ha ocurrido por una culpa consistente al no vigilar suficiente y diligentemente al que se encuentra en esta relación de subordinación. Finalmente, en cuanto al nexo de causalidad, es indispensable acreditar que el perjuicio causado a la víctima es consecuencia directa y necesaria de la conducta dolosa o culposa del autor. Es decir, se necesita que exista un vínculo concreto, real, un nexo fundamentado entre lo que es la víctima, el daño y el causante del daño. Como último punto relevante, ya para acabar con la responsabilidad extracontractual, se menciona que al interesado le corresponde la carga de probar los elementos esenciales de la responsabilidad extracontractual, como ya los hemos mencionado, que son el daño, la conducta y el nexo de causalidad. Bueno, habiendo explicado la responsabilidad extracontractual, vamos a situar este tema en un ámbito más internacional. Y voy a hablar sobre dos ejemplos concretos donde se ve que un Estado lleva responsabilidad cuando éste no es el directo o el principal responsable de las acciones ocurridas. Entonces, antes que nada, quiero establecer que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que su objetivo no es imponer sanciones o penas a los responsables de las violaciones a la ley y a los derechos humanos, sino que lo que esta Corte busca es la reparación de los daños a las víctimas. Entonces, como expliqué anteriormente, voy a explicar dos casos muy importantes para el derecho internacional, que es el caso Blake versus Guatemala y la masacre de Pueblo Bello en Colombia, donde los dos son muy buenos ejemplos de cuando un Estado, a pesar de no ser el directo responsable o el principal accionante de las violaciones a los derechos humanos, este llevó la responsabilidad. El primero es el caso Blake versus Guatemala, donde Nicholas Blake era un ciudadano estadounidense que estaba residiendo en Guatemala, ya que realizaba unas investigaciones sobre las guerrillas de dicho país. En uno de sus viajes fue detenido por una patrulla civil, llevado a uno de sus campamentos donde fue interrogado y posteriormente asesinado por estas patrullas. En esa época, estas patrullas se consideraban como entes del Estado y tenían una relación con el ejército y tenían además el apoyo de Fuerzas Armadas, ya que estos les brindaban entrenamiento, armamento y demás recursos. Por lo que la Corte decidió que el Estado de Guatemala había tenido tolerancia, complicidad y adquisiencia de estos hechos, por lo que resultó siendo responsable, dado que se dio una situación por parte del Estado donde se favorecieron acciones discriminatorias y violatorias de derechos humanos. El segundo caso es la masacre de Pueblo Bello en Colombia, la cual ocurrió en enero de 1990 por miembros de grupos paramilitares. Como se explicó anteriormente, en los años 90 Colombia vivía en un contexto de alta violencia, especialmente en zonas geográficas alejadas, como es el caso de Pueblo Bello, por lo que la Corte estableció que claramente no hubo una protección por parte del Estado colombiano a una población que se encontraba en una situación de riesgo alto, como fue el caso de Pueblo Bello. Por lo que, a pesar de que el Estado colombiano no fue cómplice, como en el caso anterior, de estos actos, este sí lleva responsabilidad, ya que hubo una falta de debida diligencia para proteger a esta población. Y se determinó que hubo una omisión por parte del Estado, ya que a pesar de tener el conocimiento de un riesgo cierto y determinable, faltó el deber de diligencia para proteger y faltó el deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos, ya que se estableció que claramente este hecho pudo haber sido evitado si el Estado hubiera brindado protección a esta población y hubiera actuado con una mayor diligencia ante un riesgo que era bastante determinable y bastante alto, dado el contexto que se vive en la época. Ya habiendo explicado en qué consiste en términos generales el régimen de la responsabilidad extracontractual y también habiendo mostrado casos a nivel internacional y a nivel de derecho comparado en donde puede ser aplicable al Estado, procederemos a mostrar los argumentos que sustentan nuestra tesis, que es principalmente que la responsabilidad extracontractual puede aplicársele al Estado colombiano incluso cuando no son directamente los funcionarios públicos quienes ejercen los actos de violencia, sino incluso cuando son terceros quienes son autores de esto. Para explicar un primer punto de nuestro análisis, nos remitimos a la norma de normas, la Constitución Política, que en su artículo 90 trata dos puntos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que la responsabilidad extracontractual es aplicable al Estado cuando se generan daños antijurídicos debido a conductas, tanto de acción como de omisión, ejercidas por parte de los funcionarios públicos. Como veremos más adelante, incluso cuando son los terceros quienes ejercen la acción de violencia, esto puede deberse a conductas tanto de acción como de omisión por parte de los funcionarios públicos. Y es en ese sentido en que se puede acreditar que existe un nexo de causalidad entre la acción u omisión del funcionario público que dan vida a que esa acción violenta pueda ser ejercida por parte de un tercero en contra de la población colombiana.
En ese sentido, dicho artículo también explica que en caso de que estas conductas puedan ser catalogadas como gravemente culposas o dolosas, procede la acción de repetición. En varias circunstancias, en caso, digamos, de conflicto interno en Colombia, las conductas de los funcionarios pueden ser catalogadas como dolosas o gravemente culposas, incluso cuando no son ellos directamente quienes ejercen las acciones violentas. Podemos verlo, por ejemplo, cuando es la policía quien se alía con un grupo al margen de la ley y le permite a este grupo operar de forma violenta contra una población. Eso puede ser catalogado como una conducta dolosa o gravemente culposa, porque, pues tal y como vemos en la ley 678/2001, que regula estos temas, la conducta gravemente culposa se deriva de una infracción directa a la Constitución o a la ley, así como una inexcusable omisión o extralimitación. En este caso, dicha alianza puede entenderse tanto como una omisión a actuar en su deber de proteger a la comunidad, como una extralimitación de funciones, y la conducta dolosa es muy similar, es cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Entonces podemos ver que incluso en los casos más extremos, eh, podemos encontrar situaciones en donde no es directamente el funcionario público quien ejerce la acción violenta, e incluso en esas circunstancias se entiende que un tercero al ejercer violencia, digamos que puede legitimar que se genere acción de responsabilidad extracontractual por parte, digamos, del Estado. Sin embargo, hay una primera pregunta y es, ¿cuándo se entiende que se genera el daño antijurídico? Digamos que, ¿en qué medida podemos encontrar ese hecho que sabemos que es el que inicia todo el análisis de responsabilidad extracontractual cuando vemos conductas de violencia ejercidas por parte de terceros en contra de la población? Y lo que vemos es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado ampliamente este tema. Digamos que incluso hay una sentencia de unificación que se refiere a esto, y básicamente lo que indica es que son tres escenarios principalmente en donde puede haber terceros ejerciendo conductas violentas, y aún así será el Estado quien tenga que responder extracontractualmente por los daños y perjuicios generados. La primera teoría es falla del servicio. En esta primera teoría es donde caben por excelencia las conductas gravemente culposas o dolosas, porque son acciones ilegítimas imputables al Estado que generan una falla en la prestación del servicio. Pueden ser omisiones inexcusables o extralimitaciones, que lo que hacen es básicamente permitirle a ese tercero generar esos actos violentos. Digamos que la segunda teoría es el daño excepcional, en donde es una acción perfectamente legítima, pero que pone en riesgo a la comunidad, y ese riesgo es básicamente el que permite que un tercero se presente y que mediante una acción violenta genere daños y perjuicios a una comunidad concreta. Y en tercer lugar, el daño especial, que es cuando se presentan acciones legítimas, que no son riesgosas, pero aún así, digamos que la acción violenta por parte del tercero genera perjuicios tan graves, digamos que el sujeto pasivo no está en la obligación de soportar, que el Estado, para mantener la igualdad de los ciudadanos ante la ley, tiene que entrar a responder extrapatrimonialmente, porque de ninguna manera puede quedar en impunidad la generación de este daño, y el Estado debe, digamos que velar porque se mantenga esa igualdad de los ciudadanos ante la ley. Para aterrizar un poco más al caso, digamos que la doctrina, al igual que jurisprudencia del Consejo de Estado, aplica las tres teorías a situaciones muy comunes en conflicto armado, y pues que particularmente se basan en que son terceros los que ejercen los actos de violencia. En primer lugar, falla del servicio. Usualmente ocurre cuando los militares se saltan los procedimientos militares establecidos para que ellos actúen, o ni siquiera tienen que ser los procedimientos militares, sino las reglas de la experiencia que regulan el comportamiento del militar al momento de actuar, o del policía. En ese sentido, si ocurre algo por el estilo y debido a esa, digamos que incumplimiento en el procedimiento, un tercero se ve posibilitado de ejercer una acción de violencia contra una comunidad, habrá un caso de responsabilidad extracontractual por parte del Estado, pero también en daño excepcional. Por ejemplo, el ejemplo por excelencia es cuando hay una guerra manifiesta entre un grupo al margen de la ley y la policía, y el Estado, mediante una acción legítima, lo que decide es retirar a la policía de dicha comunidad, creyendo que esto lo que va a hacer es disminuir la cantidad de ataques, pero lo que hacen es poner en, digamos que claro, estado de riesgo dicha comunidad. Entonces, los ataques que la comunidad efectivamente reciba deberán ser respondidos por parte del Estado a título de responsabilidad extracontractual, porque fue debido al riesgo en que puso el Estado a la comunidad que esos daños mediante la violencia pudieron generarse. Y también daño especial, digamos que es la situación más común, porque no requiere que haya un incumplimiento a los deberes que tiene, digamos que los militares o la policía, y tampoco requiere que hayan puesto en riesgo a la comunidad, sino que simplemente los daños que exceden ya lo que una comunidad está en obligación de soportar y que generan un claro desbalance, digamos que en el sentido de igualdad de los ciudadanos ante la ley, también deben ser resarcidos por parte del Estado a título de responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando una comunidad sufre un perjuicio sobre sus bienes, sobre un inmueble, sobre la vida, lesiones que no están en ninguna obligación de responder, el Estado podrá
o deberá, mejor dicho, responder a título de responsabilidad extracontractual, incluso cuando no hayan sido sus funcionarios quienes ocasionaron estos actos de violencia. Entonces, lo que podemos concluir es que las tres, digamos que teorías que trae a colación el Consejo de Estado abarcan la gran mayoría de casos en donde los terceros son quienes ejercen conductas de violencia en contra de la población. Naturalmente, como se vio antes, tiene que haber un nexo de causalidad entre la conducta ejercida por parte del servidor público y el daño generado. En el caso del daño especial, no es tan claro que tenga que haber ese nexo de causalidad, sino más que todo un daño excesivo sufrido por parte de una comunidad, pero pues en las tres circunstancias que abarcan la gran mayoría de casos, opera la responsabilidad extracontractual por parte del Estado. Entonces, lo que podemos concluir es que en efecto la tesis es correcta. Y cuando son terceros quienes ejercen actos de violencia, pues el Estado tendrá que responder a título de responsabilidad extracontractual según las tres teorías vistas antes y según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, lo que vemos es que incluso en casos en que la conducta es gravemente culposa o dolosa, que es el caso excepcional en donde se puede ejercer la acción de repetición que vivimos en un principio, el Estado sigue siendo responsable porque la acción de repetición lo que hace es que la condena que, digamos, patrimonial o el sentido que sea que debería responder el Estado, se le puede trasladar al funcionario público, pero el título de responsable no se le quita al Estado. En ese sentido, a pesar de que en la práctica no es el dinero público el que se desmejora con el fin de responder por el daño ocasionado, sino es el patrimonio del funcionario público en concreto que cometió la conducta, el Estado sigue respondiendo formalmente por este tipo de escenarios. Entonces podemos ver que incluso en esos momentos en donde es el policía quien se alía con el grupo al margen de la ley o que ocurre algo abiertamente contrario a las funcionalidades del Estado y que se le puede atribuir directamente a ese funcionario público, el Estado también responde. Esto lo que hace es incluso fortalecer aún más la tesis y demostrar que en casos en donde hay violencia cometida por parte de terceros, a pesar de que la conducta por parte del funcionario público sea como sea dolosa, sea gravemente culposa o sea de otra manera, habrá lugar a responsabilidad extracontractual por parte del Estado. Bueno, ahora hablando sobre los contraargumentos, hay que mencionar que importar una figura civil al marco del conflicto armado conlleva una serie de dificultades que vale la pena considerar. En primer lugar, estamos hablando de un enfrentamiento muy grande con millones de víctimas, de modo que independientemente de que la teoría proceda o no la responsabilidad civil extracontractual, en la práctica esta está diseñada para que las personas reclamen su derecho individualmente, de modo que esto resultaría en un fenómeno de reclamos masivos y el costo para el Estado sería demasiado elevado, tanto en lo procesal como en lo económico, pues este no cuenta ni con los recursos ni con el andamiaje institucional para responder patrimonialmente por los perjuicios. También, con base en lo anterior, pues es que se crea la Justicia Especial para la Paz para poder satisfacer los derechos de las víctimas y poder ofrecerles justicia y reparación, pero de una manera que sea sostenible para el Estado. Entonces, ejemplo de esto es que ofrecen la verdad de lo ocurrido o que la JEP funciona bajo estructuras de macrocriminalidad, lo que significa que no se juzga a cada víctima en particular, sino en general se hace el juicio de delitos graves y de sus máximos responsables. También ejemplo de lo anterior es que la responsabilidad, pues de las dificultades anteriores, es que la responsabilidad civil extracontractual exige como un requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial y los funcionarios necesarios para poder hacer una conciliación con cada una de las personas víctimas del conflicto, pues sería imposible y haría que colapsara el sistema. Adicionalmente, hay que considerar que la responsabilidad civil extracontractual incluye la reparación por perjuicios morales. Tiene un componente de perjuicios morales que ya de por sí bajo circunstancias normales es muy compleja de calcular, pero con el conflicto armado es aún más difícil de calcular, pues las atrocidades cometidas en el conflicto fueron inimaginables y esto sería un poco deshumanizar la paz y volverla algo patrimonial. Sería ponerle precio al dolor de personas que sufrieron todo tipo de crueldades y que perdieron su familia, sus vidas, y pues es imposible tasar esto en una cifra que sea posible para el Estado pagar. También este tipo de responsabilidad exige por parte del Estado que exista una relación de causalidad entre el daño y la imputación al mismo, que en este caso pues se dilucida mucho, pues es evidente que hay un conflicto que inicia y continúa por las deficiencias del Estado, pero el conflicto que en los años 60 nace con un objetivo muy claro, posteriormente va evolucionando en actos terroristas sin sentido alguno y se pierde un poco esa posibilidad de culpar al Estado en su omisión y en su ausencia por todas las actuaciones de las guerrillas. Entonces, por ejemplo, las violaciones por parte de las guerrillas a mujeres son imputables al Estado por su omisión o por su ausencia,
Es muy probable que sí, pero también son fronteras que en otros casos pueden no ser ni tan claras ni tan determinables.